En comunicación y lenguaje L1, nuestro tema de esta semana es el verbo. El verbo, como ya sabemos, pues son las acciones o las cosas que hacemos, como caminar, reír, llorar, saltar, todas las acciones que realizamos. Pero estas tienen varias formas de presentarse. Y las formas de presentarse son dos principales, que se dividen otra vez en grupos pequeños. Están las formas personales y las formas no personales del verbo. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Un verbo, dice, es una palabra que indica una acción. Es lo que acabo de explicarles. Este párrafo dice lo mismo que acabo de decirles. Entonces vamos directamente con las formas, con los dos grupos, ¿verdad? En las formas personales del verbo, me indican que esta forma, acá en esta parte me aparece, la forma personal es según donde se use y varía de persona, tiempo y número, mientras que la forma no personal se da en tres grupos y necesitan de un verbo auxiliar. Entonces, las formas personales son de estas tres formas, según la persona, según el número y según el tiempo. Recordemos que de la persona se está refiriendo a los pronombres personales, ¿verdad? Cuando no mencionamos nombre, sino un pronombre. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Y aplicado en una oración acompañado de un verbo, esa es una forma personal del verbo. Por ejemplo, yo sospecho, nosotros salimos, tú sospechas, ustedes salen, él sospecha o ellos salen. ¿Sí? Entonces esto ya está aplicado a una oración porque va un pronombre con su verbo. Entonces se utiliza de esa forma. Sospecho, sospechas, sospecha, salimos, salen, ¿verdad? Es según cómo sale cuando se va conjugando. Y luego, según el tiempo, entonces hay tres tiempos, ustedes lo saben, está el pretérito o pasado, está el presente y está el futuro. El pretérito que ya pasó, el presente que está pasando y el futuro que no ha pasado, ¿verdad? Entonces acá igual los ejemplos son escribí, desayuné. ¿Por qué? Porque ya pasó. Lo estoy haciendo en este momento, escribo, desayuno y lo estoy haciendo en futuro porque dice escribiré o desayunaré. Acá solo están utilizando el pronombre personal yo. Obviamente esto se conjuga según la persona que esté utilizando, ¿verdad? Si es nosotros, por decir así, decimos desayunamos, ¿verdad? O desayunamos. Y aquí escribimos o desayunamos. O escribiremos o desayunaremos, ¿verdad? Depende del pronombre personal que también se le utilice. Pero ahí ya está mencionando en qué tiempo lo hicieron. Y el número, pues lo que es lo que acabo de mencionarles. Acá los ejemplos están en plural, perdón, en singular, porque lo está realizando una sola persona. Y yo les di el ejemplo de nosotros como plural, porque lo están haciendo varios. Dice, las acciones realizadas por una sola persona están en singular. Él busca su camello, ¿verdad? O yo compro un helado. Si se dan cuenta, busca es el verbo y compro también es otro verbo. Pero lo están utilizando, ¿verdad? Según el pronombre personal que utilizaron. Si es singular o es de una persona, pues así se va a conjugar el verbo. Igual, de manera plural, están hablando de pronombre ellos. Ellos preguntan o nosotros jugamos, ¿verdad? Entonces, ustedes van a relacionar pronombre personal, tiempo pasado, presente o futuro, o según el número plural y singular. Entonces, esta es la forma personal del verbo, cuando ahí están los verbos acompañando a estos tres grupos, ¿verdad? Acá hay otro ejemplo. Dice, este ejemplo está en tercera persona, número singular y en tiempo presente. Él escribe la lección en su cuaderno. ¿Cuál es el verbo? Escribe, ¿verdad? Tercera persona es yo, tú, él. Entonces, él es tercera persona. Escribe es el verbo y está en tiempo presente. Y su número es singular porque está hablando de una sola persona. Luego nos vamos a las formas no personales del verbo. En esta forma aparecen tres tipos, ¿verdad? Está el infinitivo, el gerundio y el participio. ¿Qué significa esto? Que son igual verbos, pero están escritos de diferente manera. Y estos pues no cambian como en las formas personales del verbo. Por ejemplo, si yo voy a utilizar el infinitivo, dice es la forma base del verbo y tienen las terminaciones ar, er, ir. Son todos los verbos que terminan en ar, er, ir. ¿Sí? Navegar, sentir, aprender,
¿verdad? Y gerundio son todos los verbos que terminan en ando y yendo, ¿verdad? Navegando, aprendiendo, sintiendo. Son verbos, pero ya están escritos de diferente manera. Y participio, ¿sí? Son las terminaciones en ado, ido. También está el tos o cho, pero no son tan comunes. El ado, ido son los comunes y dice navegado, aprendido, sentido. ¿Qué pasa con estos, con las formas no personales? ¿Por qué se le llaman no personales? Porque no se pueden utilizar solas combinados con pronombre, con tiempo pasado, presente o futuro, o según plural y singular. No, sino que esto necesitan de otro verbo auxiliar. Un verbo que lo ayude a poder escribir una oración. Por ejemplo, está el verbo ser, estar, haber, ir. Estos son los que ya se conjugan en diferentes pronombres personales, en diferentes tiempos y dependiendo de la persona. Estos son los verbos, por decir así, con la forma personal que se van a utilizar con estos. Para que me entiendan, les puse acá ejemplos y dice infinitivo, por ejemplo. Yo voy a comer. Le pusimos voy a, ¿verdad? Ese es un auxiliar para poder utilizar el verbo con su terminación er, porque no puedo decir yo voy a comer o yo comer. No, yo voy a comer. Entonces acá, luego dice todos van a caminar. Nosotros vamos a compartir. Si se dan cuenta, es el verbo auxiliar el que ya está conjugado. Es el verbo ir. Voy, van, vamos. Depende del verbo al que nos estamos refiriendo. El gerundio, ¿sí? Son los terminados con ando y yendo. Ella está caminando. Ustedes están comiendo, ¿verdad? Entonces necesitamos del verbo estar, y lo necesitamos conjugar para poder utilizar ese verbo. Porque no puedo decir ella caminando o ustedes comiendo, ¿verdad? Ella está caminando, ustedes están comiendo, ¿verdad? O nosotros estamos comiendo o estaremos comiendo. Depende, eso sí ya se conjuga como una forma personal del verbo. Participio dice, Jorge se ha asustado. El bebé está dormido, ¿verdad? Ha ido. Jorge se ha asustado. No, se puede decir Jorge asustado, pero ya se refiere a otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo está Jorge asustado? Pero acá se ha asustado. Es el verbo haber, ¿verdad? El bebé está dormido, ¿sí? Entonces podemos utilizar el bebé dormido, pero ya se refiere a otro tipo de oración. En cambio acá queremos decir que el bebé está durmiendo, entonces vamos a utilizar el verbo auxiliar y el verbo, su forma no personal, terminado con ado o ido, ¿verdad? Aparecen dos ejemplos de cada uno, tres ejemplos del infinitivo para que lo vayan comprendiendo y poder realizar su actividad. Dice acá, realiza la actividad número 1 al dorso de esta hoja. De los demás numerales, sigue las instrucciones. Cada uno lleva su propia instrucción, ustedes ya lo saben. Y dice acá, elige un conjunto de verbos y escribe un párrafo para todas las palabras de ese conjunto. Hay dos, uno arriba y uno abajo. Ustedes eligen uno, escriben un párrafo, ¿verdad? Y como dice acá, la 1 la realizan al dorso de la hoja. Entonces utilizamos todas esas palabras. No cambiamos la forma del verbo, sino que lo escribimos así como está ahí. ¿De acuerdo? La número 2 dice, escribe de nuevo la siguiente nota, sustituye los verbos en infinitivo por formas verbales con el número y la persona que corresponda. Por ejemplo, aquí está escrita de mala forma porque está utilizando las formas no personales sin verbos auxiliares. Entonces ustedes lo van a pasar a la manera personal para que se escuche correctamente. Por ejemplo, John y yo estar en la ciudad, a nosotros no gustar, los carros correr demasiado y la vida ser muy ruidosa. Nosotros desear vida tranquila, ¿verdad? Están hablando como los cavernícolas, ¿verdad? Pero nosotros ahorita ya conocemos las formas de los verbos, entonces ahora vamos a pasar los verbos a formas verbales. Si ustedes consiguieran pasarlo, agregarle verbos auxiliares o quieren pasarlo a formas personales, está bien, pero la cosa es que esté escrita correctamente. La número 3 completa el siguiente cuadro en las formas verbales correspondientes a cada tiempo, ¿verdad? Acá están conjugando verbos. Ya les conjugaron algunos y ustedes completan los que no están conjugados, ¿de acuerdo? Si está en plural, pues vamos a seguir en plural. Si están en este caso, están hablando de ellos, ¿sí? O ustedes, entonces así los vamos a continuar. No escribiendo pronombres, sino que seguimos conjugando verbos.
4. Identifica el número de las siguientes palabras verbales. Escribe S si es singular o P si es plural, ¿verdad? ¿De cuántos se está hablando? De uno o varios. 5. Completa el siguiente texto con las acciones del recuadro. Acá dice, acá nos aparecen 12 palabras, que son las que nos hacen falta acá. Las vamos a ir colocando según el verbo que necesite su texto. Y terminamos L. En el curso de matemáticas vamos a ver representación de fracciones en la recta numérica. Como ya vimos que es una fracción, que es una parte, ¿verdad? Esta vez vamos a ver otro tema. Vamos a ver el tema de las representaciones gráficas en la recta numérica. Vamos a leer todo el tema, por favor. Aquí les voy explicando paso por paso cómo vamos a identificar nuestras fracciones, ¿verdad? Vimos un ejemplo la semana pasada en las fracciones en representación gráfica. Estaba un conjunto, estaba un pentágono, si no estoy mal, un barrilete y luego estaba una recta numérica, ¿sí? Acá, si se dan cuenta, del 0 al 1 es un espacio chiquitillo. Esa vez apareció un espacio de aquí hasta aquí, por decir así, para número 1, para poder explicarles en dónde van las fracciones, ¿verdad? Pero en este caso están en espacios pequeños para que ustedes comprendan cuál es una recta numérica total. La flecha aparece acá porque sí, es hasta el infinito. Igual acá es hasta el infinito, o sea, no para, no termina. Pero dentro de esto puede haber una fracción propia, ¿verdad? Depende en cuántos espacios nos dicen que lo dividamos. O puede haber una fracción impropia si utilizamos más de uno, ¿verdad? Si utilizamos 2 enteros, 3 enteros, 4 enteros. Entonces, dependiendo de nuestra fracción, ahí lo vamos a ir ubicando dentro de nuestra recta numérica. Solo que estos espacios son chiquitos. Si a ustedes se les dificulta, pueden hacerlo más grande y separar más los números. Lo único que tienen que tomar en cuenta es que tiene que ser el mismo tamaño, ¿verdad? No tiene que ser injusto, es como una regla, el mismo tamaño entre cada uno, ¿verdad? Por favor, todo lo demás está explicado. Les recordamos acá quién es numerador, quién es denominador. Ustedes ya saben qué representa el numerador y qué representa el denominador, pero con la diferencia que acá ya nos dicen que esta línea la línea que los divide se llama línea de quebrado. Acá si se dan cuenta ya vienen los ejemplos. Dice para representar dos quintos en la recta numérica se realizan los siguientes pasos. Todo está explicado acá. Por favor, no se me vayan a perder. Y si tienen alguna duda, pues pueden llamarme, por favor. Acá me aparece también lo mismo que acabo de explicarles ahí arriba con palabras. Y acá, si se dan cuenta, se pueden representar como en los ejercicios anteriores, como fracción impropia o como fracción mixta, ¿verdad? Viendo cuántos enteros se utilizaron, si se dan cuenta, este ejemplo dice que lo dividimos en 3, pero necesitamos 5. Entonces utilizamos un entero más 2/3 de la siguiente parte. Por favor. Los ejemplos los voy a explicar en el siguiente video. Perdón, los ejercicios.